En el ejército, uno aprende a no hacer preguntas de más. Te enseñan a observar, a reportar y a cumplir con el deber. Pero hay cosas para las que ningún entrenamiento te prepara. Y no te hablo de los peligros comunes de la sierra o de los enfrentamientos que salen en las noticias. Te hablo de aquello que se encuentra en los límites de lo que no podemos explicar. La historia que vas a escuchar hoy no es una leyenda de fogata ni un cuento para asustar a reclutas. Es el testimonio de un hombre que portó el uniforme con orgullo, pero que terminó entregando su baja porque el miedo le caló más hondo que el frío de la montaña. Para él, la batalla no terminó en el cuartel, se la llevó a casa en forma de sombras que no lo dejan dormir. Hola, ¿qué tal? Me llamo Julián. Y lo que les voy a contar me pasó hace unos 3 años, cuando todavía estaba en el servicio activo en una zona de la sierra, allá por los límites entre Michoacán y el Estado de México. Yo no soy de usar palabras elegantes ni de adornar las cosas, porque en el ejército uno aprende a decir las cosas como son. Pero esto que viví me sigue quitando el sueño. A veces me despierto en la madrugada sintiendo ese mismo olor a tierra mojada y a algo podrido. Es algo que no se me quita de la nariz. Esa noche nos tocó patrullar un tramo de carretera que casi nadie usa. Es una zona de puras curvas, con cerros a un lado y barrancos al otro lado, donde la niebla baja tan pesada que las luces de las camionetas parecen rebotar contra una pared blanca. Éramos 4 en la patrulla, pero por una orden de último minuto, mis compañeros se bajaron en un punto de control previo, y yo me quedé manejando el vehículo para llevar unos suministros a la base de operaciones que estaba como a unos 40 minutos de ahí. Iba despacio porque la visibilidad era casi nula. De repente, entre los matorrales que están a la orilla del pavimento, vi que algo se movía. Al principio pensé que era un animal, un perro o un coyote, pero al acercarme más, las luces iluminaron una figura humana. Era un hombre. Estaba tirado de lado, con la ropa toda rota y lleno de lodo. Frené de golpe, y sé que las reglas dicen que no debemos detenernos así cuando vamos solos por seguridad, pero realmente se veía muy mal. Me bajé con el fusil por delante asegurando la zona. El hombre empezó a quejarse, un sonido ronco, como si tuviera la garganta obstruida. Cuando le di la vuelta para verle la cara, me dio un vuelco el corazón. Tenía cortes por todos lados, pero lo más raro eran sus manos. Estaban llenas de costras y le faltaban varias uñas, como si hubiera estado escarbando la tierra con desesperación. No parecía una víctima de asalto común. Parecía alguien que había escapado de un entierro. Le pregunté su nombre y qué le había pasado, pero no me contestó. Solo me miraba con unos ojos muy abiertos, muy claros, que brillaban raro con la luz de mi lámpara. Lo ayudé a levantarse. Estaba pesadísimo. Se sentía como cargar un bulto de cemento, pero un poco más frío. Lo subí al asiento del copiloto de mi camioneta y mientras lo acomodaba, me agarró la manga del uniforme con una fuerza que no parecía de alguien herido. Sus dedos se enterraron en mi brazo y me dijo la primera frase de todo el camino. Me pidió por favor que no lo dejara solo. Su voz sonaba a una advertencia desesperada. Cerré la puerta y me subí al lugar del conductor. Arranqué. El olor dentro de la cabina cambió de inmediato. Olía a tierra mojada y como a algo rancio. Traté de abrir un poco la ventana, pero el hombre hizo un movimiento brusco y me volvió a repetir lo mismo, que no lo dejara solo, que si lo dejaba solo, ellos iban a volver. No quise preguntar quiénes eran ellos. En esa zona se cuentan muchas historias de gente que se dedica a cosas malas, pero también
se cuentan muchas historias de cosas que bajan del cerro y que no tienen nombre. A la mitad del camino, el hombre empezó a susurrar cosas. No eran palabras que yo pudiera entender. Parecía que estaba rezando en otro idioma o simplemente diciendo nombres al azar. El ambiente se puso muy pesado, como si la presión dentro de la camioneta hubiera subido de golpe. Me empezaron a doler los oídos. Volteé a verlo un segundo y noté que su piel se veía más pálida. Las heridas de sus manos ya no tenían líquido rojo, se veían secas, como si llevaran así muchos días. Me entró una urgencia terrible por llegar. Pisé el acelerador más de la cuenta, incluso derrapando un poco en las curvas. Él no se asustaba, ni siquiera se agarraba de la manija. Seguía ahí, estático, repitiendo de vez en cuando lo mismo: no me dejes solo. Yo le decía que ya casi llegábamos, que en la base había un médico y que ahí iba a estar seguro. Pero él no parecía escucharme, solo me pedía compañía, como si el hecho de que yo estuviera ahí con él evitara que algo se lo llevara. Finalmente vi las luces de la base. Es un puesto pequeño rodeado de malla ciclónica y con un par de reflectores. Me sentí aliviado. Al llegar a la entrada principal, los centinelas me reconocieron y abrieron la reja. Me estacioné justo frente a la enfermería, que es una cabaña de madera con techo de lámina. El motor de la camioneta hizo un ruido extraño al apagarse, como un quejido. Me bajé rápido. El hombre me miró por última vez antes de que yo cerrara mi puerta. Tenía una expresión de terror absoluto, pero no se movió. Corrí hacia la entrada de la enfermería gritando que traía un herido, que necesitaba una camilla y al doctor de guardia. 2 compañeros salieron de inmediato al escuchar mis gritos. Les señalé la camioneta mientras trataba de recuperar el aire. Les dije lo que había encontrado en la carretera, que estaba muy mal y que necesitaba ayuda urgente. Caminamos los 3 hacia el vehículo. Yo iba adelante, sintiéndome como un héroe por haberlo salvado. Agarré la manija de la puerta del copiloto y la abrí de golpe. El asiento estaba vacío. Me quedé helado. No había nadie. No había rastro de líquido rojo en la tela, ni lodo en el tapete, ni siquiera el olor rancio que me venía asfixiando todo el camino. Mis compañeros me miraron con cara de que me había vuelto loco. Me preguntaron si era una broma de mal gusto por la hora. Yo no podía hablar. Busqué debajo de los asientos, detrás, en la caja de la camioneta, pensando que tal vez se había caído o se había escondido por el miedo. Y nada. Lo más aterrador fue cuando uno de mis compañeros prendió su linterna y apuntó hacia el asiento donde venía el hombre. El vidrio de la ventana, del lado de adentro, estaba el vaho de su respiración que todavía no se quitaba. En ese momento sentí el verdadero pavor. Si el hombre no estaba ahí y la puerta nunca se abrió desde que entré a la base, ¿en qué momento se bajó? ¿O acaso nunca se bajó? Esa noche no me dejaron dormir. Me hicieron reportes, me pasaron con el psicólogo y revisaron la camioneta de arriba abajo. No encontraron nada. Pero yo sé lo que vi. Sé que cargué a ese hombre y sé que sentí su fuerza cuando me agarró mi brazo. Al día siguiente, cuando revisé mi brazo, encontré una marca morada, justo donde él me había sujetado. Eran las marcas de 5 dedos, muy largos y delgados. Una semana después, platicando con un sargento viejo que llevaba años en esa zona, me contó que hace mucho tiempo, por esa misma carretera, un grupo de trabajadores había desaparecido. Los buscaron por meses, pero nunca hallaron nada, solo sus herramientas tiradas. Dicen que a veces,
Cuando la niebla es muy espesa, uno de ellos aparece pidiendo que no lo dejen solo. Por eso sigue tratando de escapar de lo que sea que los atrapó en el cerro. Desde ese día pedí mi baja. Ahora no puedo manejar de noche sin estar mirando constantemente el asiento del copiloto. Me da pavor que, aunque el asiento se vea vacío, el olor a rancio regrese de repente y esa voz me vuelva a pedir que no lo deje solo. Lo peor de todo es que a veces, cuando me quedo callado en mi casa, siento que alguien camina detrás de mí, como si me hubiera traído algo conmigo desde la carretera. Esa es mi historia. Sé que suena a locura, pero en el ejército uno ve cosas que la gente de la ciudad ni se imagina. Si alguna vez pasan por esa carretera de noche y ven a alguien en la orilla del camino, mi consejo es que no se detengan. No importa qué tan herido se vea, ni qué tan humano parezca, porque una vez que los dejas subir a tu vida, ya no hay forma de bajarlos.